En este video vamos a explicar cómo introducir todos los lazos de control de la planta de etilbenceno para el control global del proceso. Después de abrir nuestra simulación dinámica, debe aparecer una diagrama de flujo como este. Lo que vamos a hacer primero, ya sabemos, es correr la inicialización del proceso para empezar desde el estado estacionario que previamente se obtuvo utilizando Aspen Plus. Ok, entonces ya sabemos que por default Aspen agrega o incorpora un controlador de presión en las columnas. Esto ya lo hemos dicho anteriormente, y también comentábamos sobre este lazo, el lazo de control para el control de la temperatura en el primer CCTR manipulando la carga térmica. Este lazo lo voy a remover, en realidad voy a usar el mismo con un retardo posteriormente, pero lo voy a remover por el momento para después introducirlo junto con el retardo en la medición de la temperatura. Así que por el momento borramos este controlador y las corrientes de entrada y de salida de este sistema de control. Ok, muy bien. Una vez que hemos hecho esto, lo que procedemos a hacer es, como dijimos, introducir todos los lazos de control. Bueno, previamente hemos obtenido la sintonización de los lazos de control del CCTR y de las composiciones y temperatura de las dos columnas de destilación. Además de esto tenemos varios lazos de nivel. Estos lazos de nivel hemos platicado que esencialmente se pueden controlar únicamente con un controlador puramente proporcional. Los lazos de nivel en el CCTR1, en el 2, y los niveles en las columnas de destilación, en los tanques acumuladores y en los tanques de fondos de ambas columnas. Tenemos entonces además dos lazos de control para el control del flujo de alimentación en un caso, y para un lazo de control que regula la cantidad de benceno total alimentado hacia el proceso. Estos dos lazos de control en realidad no los vamos a sintonizar por ningún medio, simplemente vamos a seleccionar una ganancia suficientemente alta y un tiempo integral corto para asegurar que la respuesta dinámica de estos dos lazos sea suficientemente rápida. Como no tienen una dinámica realmente mucho más sofisticada o importante, podemos simplemente seleccionarlos o sintonizarlos, de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer en esta tabla que se muestra en esta parte, ¿sí? Lo que hemos hecho es compilar para cada lazo de control la variable controlada, la variable manipulada, el modo de acción del controlador y los parámetros de sintonización, la ganancia y el tiempo integral. ¿Ok? En la parte un poco más abajo aparecen las unidades en las que están medidas los flujos, los niveles, la temperatura, las cargas térmicas, ¿sí? Y algo que debe ser claro para ustedes es que cuando hablo de la variable manipulada, en realidad todas las variables manipuladas es la posición de las válvulas. Todas empiezan con 50% de apertura, si se acuerdan o si lo recuerdan. En realidad lo que he hecho aquí es, en vez de colocar el porcentaje de apertura, lo que he hecho es dar aquí el valor del flujo que pasa a través de esa válvula bajo condiciones nominales de operación. Por ejemplo, tomemos el caso de por ejemplo, el nivel del primer CTR tiene un nivel de 565 metros y el flujo manipulado que pasa a través de la válvula de control para este nivel, es decir, el flujo que sale del CCTR es 1606.19. En la columna de variables manipuladas, entonces, con doble asterisco, aparecen todas las variables manipuladas, ¿sí? Que son flujos, como se menciona aquí en esta parte. ¿Sí? Todas las variables manipuladas que solo tienen un asterisco se refieren a cargas térmicas, ¿sí? En ese caso la variable manipulada fue una carga térmica. Esto es así para el control de las temperaturas en los pasos 14, 20 y en el primer CCTR, como recuerdan. Ok, aquí entonces está toda la información que necesitamos. Estos valores de las variables
controladas, variables manipuladas, las obtuve simplemente de los valores que Aspen reporta para el estado estacionario, ¿ok? Excepto una variable. La única variable donde el valor que reporta Aspen Plus y Aspen Dynamics es diferente es esta, la referente a la carga térmica en el hervidor en la segunda columna de destilación. Si ustedes examinan o ven este valor del estado estacionario que obtiene Aspen Plus, no es exactamente el mismo, es un poco menor a este valor que reporta Aspen Dynamics. ¿Okay? ¿Por qué esa diferencia? La diferencia se debe a que en realidad los dos simuladores no son exactamente equivalentes. Es decir, los modelos matemáticos que utiliza Aspen Plus no son idénticos a los modelos matemáticos empleados en Aspen Dynamics. Hay pequeñas diferencias y una de esas diferencias es la causante de que exista esta discrepancia en los valores de alguna variable. Excepto esta variable, todas las demás son idénticas en Aspen Plus y en Aspen Dynamics. Esto es importante que lo recuerden. Entonces, todos estos valores de temperaturas, etcétera, KCs, ganancias y tiempos integrales, ya los obtuvimos anteriormente, los que se muestran en esta parte con la sintonización de las unidades hecha de manera individual. Okay. Bueno, esta tabla entonces es conveniente que la preparen, algo semejante, cuando intenten el control global o total del proceso. Okay. Bueno, entonces si regresamos a nuestra simulación dinámica en Aspen, vamos a empezar a introducir los lazos de control uno a uno. ¿Ok? Lo primero que voy a hacer es entonces empezar con el lazo, estos lazos de control de flujo de alimentación. Primero lo que hacemos entonces es en Libraries, ubicamos Dynamics, Control Models y PID. Ok, el controlador PID lo tomamos, ya sabemos, lo arrastramos por aquí, por este lado. Ok, también necesitamos otro controlador parecido para el control del flujo. Vamos a trabajar con estos dos por el momento. Ok, y realizamos las conexiones. Ok, bueno, buscamos el icono de string types, aquí está, y procedemos con la sintonización, la introducción de lazos de control. Ok, aquí la variable que vamos a controlar es este flujo, el flujo molar total. Ok, lo conectamos con el controlador. Ok, este es entonces nuestra variable, la conectamos. Sí, hacemos esto un poquito más para allá para que sea un poco mejor y conectamos la salida del controlador con esta válvula de control. Ok, bueno, ahora hacemos algo semejante con el otro controlador de flujo. Vamos a hacer esto también. Okay. Buscamos también el flujo molar total mole flow. Ok, lo conectamos con este controlador. Ok, y cerramos el lazo conectando el controlador con esta válvula de control. Ok, bueno, eso es todo lo que vamos a hacer para estos dos controladores. Los dos controladores, como dijimos, controlan el flujo, uno el flujo de etileno entregado y otro es el flujo total de benceno hacia el proceso. Pues vamos a empezar abriendo este controlador, ¿sí? Bueno, este controlador ya hemos dicho anteriormente que tenemos primero que inicializarlo. Es un controlador entonces de modo inverso. Ok, este controlador es un controlador de flujo. Vamos a usar 20 como ganancia y 5 como tiempo integral. Es un controlador que queremos que responda de manera rápida cuando exista un cambio en el set point del flujo alimentado de etileno.
y vamos a inicializarlo. Ok, sus valores iniciales entonces son estos 630.6 y 50. Es importante checar estos valores, que los valores de set point, la variable de proceso, etcétera, y el porcentaje de apertura de aula sean los valores que esperamos. Esto los podemos checar simplemente de la tabla anterior. Para eso sirve, entre otras cosas, esta tabla para verificar que Aspen Dynamics empieza desde las condiciones que nosotros deseamos. Ok, bueno, esta es en relación al primer controlador o lazo de control. Eso es suficiente. Ok, abrimos el siguiente lazo de control, y hacemos algo parecido. Ok, también es un controlador de modo inverso o reverso. Ok, otra vez usamos una ganancia de 20 y un tiempo integral de 5 en este caso, ¿sí? Ok, y también lo inicializamos. Ok, en este caso lo que tenemos son 1600 como set point. Ok, el set point y la variable de proceso son los mismos. Tienen que recordar que estos dos valores tienen que ser semejantes antes de empezar a probar el sistema de control. Ok, bueno, eso es todo en relación a estos dos controladores. Estos dos controladores, entonces, como dijimos, su objetivo es controlar un flujo total. Nos interesa que este flujo total hacia el primer CTR sea siempre de 1600 y que este flujo sea de 31 bajo las condiciones nominales de operación. Sin embargo, existe una pequeña diferencia o una pequeña anotación que necesitamos hacer en relación a este tipo de proceso. Okay. Hay algo que necesitamos hacer con este proceso. En realidad nos interesa que cada vez que nosotros cambiemos la cantidad de flujo de etileno, ya sea que aumente o disminuya, la cantidad de benceno total al proceso debe cambiar en una cantidad proporcional. ¿Ok? Si recuerdan, bajo condiciones nominales de operación, el flujo total de benceno es 1600 y el flujo nominal de etileno es 630.6, ambos en kilomoles por hora. Si obtenemos ese cociente, es decir, 1600 entre 630.6, esto nos va a dar 2.5372. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que el flujo de benceno total alimentado al proceso tiene que ser 2.5372 veces la cantidad de etileno que nosotros alimentemos al proceso. ¿Sí? Entonces necesitamos, cada vez que exista o ocurra un cambio en el flujo de etileno, que el flujo de benceno se ajuste de acuerdo a lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Okay? La manera de lograr esto en Aspen es la siguiente. ¿Ok? Voy a introducir un elemento que se llama un multiplicador aquí en esta parte. Este multiplicador, su objetivo es tomar el flujo de etileno, multiplicarlo por este número 2.5372 y el valor resultante utilizarlo como el set point o el valor deseado del flujo de benceno, el flujo total hacia el proceso. ¿Ok? Ese es el objetivo entonces de este lazo que vamos a introducir. ¿Sí? Vamos a hacer las conexiones apropiadas nuevamente. Buscamos string types nuevamente. Hacemos las conexiones. Nuevamente tomamos de aquí, de esta corriente, el flujo total molar o molar y lo conectamos con la entrada de este multiplicador. Ok, y la salida del multiplicador, ok, la conectamos. ¿Sí? Y se dan cuenta, este mensaje dice que este controlador va a tomar un set point remoto. ¿Ok?
Esta es la forma entonces de realizar la conexión. Ahora lo que hacemos para asignarle un valor numérico al multiplicador, ¿sí?, es abrir este diálogo, forms, todas las variables o all variables, y aquí checamos en la o tecleamos, mejor dicho, ¿sí?, el valor del flujo deseado, ¿sí? 2.537266, ok, muy bien. Ok, entonces el valor que ingrese a este multiplicador va a ser multiplicado por 2.5372, ¿sí? Y ese valor, el valor numérico resultante, se va a fijar como el set point para este lazo de control. Okay, ese es el objetivo entonces de esta parte. Okay. Bueno, si vemos nosotros, abrimos esta figura, las entradas 1 y la salida en realidad son valores que Aspen Dynamics incluye por default. En realidad pues la entrada no es 1, son 630.6 y la salida tendrían que ser alrededor de 1600 o 1600 kilomoles por hora, ¿sí? La forma de que este multiplicador tome esos valores de entrada y de salida es corriendo nuevamente la inicialización. Vamos a correr la inicialización, abrimos nuestro diálogo y ahora vemos que el diálogo efectivamente tiene ya los valores que esperábamos. De entrada 630.6 multiplicado por 2.5372 nos da 1600. ¿Okay? Entonces esta es la forma. Cada vez que el flujo de etileno cambie por alguna razón, se va a multiplicar por este número 2.53 y el resultado de esa multiplicación entonces se va a fijar como el nuevo set point o el nuevo valor deseado del flujo total de benceno hacia el proceso. ¿Okay? De esta forma nos aseguramos con este esquema de control que cada vez que se cambia el flujo de etileno, el flujo de benceno entonces cambia en una cantidad también proporcional. ¿Okay? Bueno, esa es digamos la información en relación a estos dos lazos de control. Necesitamos continuar con el resto de los lazos. Por el momento esa es la información. Ahora lo que necesitamos es incorporar los lazos de nivel de los dos CCTRs. Vamos en ese orden, ¿sí? Nuevamente buscamos nuestro diálogo o el icono de Painting Cring. Okay, esto es para el control de nivel en el primer CCTR y para control de nivel en el segundo CCTR. Okay. Bueno, tenemos ahora que realizar las conexiones. Okay, hacemos la conexión del primer CCTR, lo conectamos con el nivel a este controlador. Okay, y cerramos el lazo conectando la salida de este controlador con esta válvula de control. Okay. De manera parecida hacemos con la conexión del nivel en el segundo CCTR. Okay. Estamos en nivel. Y conectamos la salida de este controlador con esta válvula de control. Ok, y realizamos entonces introducimos los parámetros de ambos controladores. Abrimos el B6 primero. Sí, este es un lazo de nivel. Entonces estos lazos de nivel tienen unos modos de acción directo. Ya dijimos que vamos a utilizar solamente control puramente proporcional de estos lazos de nivel. Ok, inicializamos sus valores numéricos, sus valores de 5.75, esto es correcto. Si vemos el set point y el
y la variable de proceso tiene el valor numérico. Esto entonces se hizo correctamente. Y ahora vamos con el otro lazo. Ok, en este lazo también el modo de acción para el segundo lazo es directo. También vamos a utilizar un controlador puramente proporcional. Ok, sí, modo de acción directo, y también lo inicializamos. Ok, bueno, estos también son los valores correctos. Entonces ya tenemos los controles de nivel también de esos controles de nivel de estos controladores. Ok, bueno, en relación a esta parte, a la introducción de los lazos de nivel en los CTRs, es todo lo que se tiene que hacer, ¿sí? A continuación también necesitamos nosotros especificar el resto de los lazos de control. Nos quedan esencialmente los lazos de nivel de las dos columnas de destilación y el lazo para controlar las temperaturas en ambas torres de destilación.